Entonces vamos a mirar en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Recuerde que Marcos fue compañero del apóstol Pablo, del misionero de Bernabé, de misiones. Marcos capítulo 7. Dice, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, primero es decir, tal vez lo tocamos en algún momento en alguno de los audios que hemos estado enviando, algo acerca del tema, y es que no está hablando de la limpieza que debe haber cuando vamos a comer. Cuando mandamos a los niños, nos sentamos a la mesa y damos gracias a Dios por los alimentos, hay que agradecer al Señor y le decimos a los niños, ya te lavaste las manos, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de lavarse las manos ceremonialmente. ¿Cómo así? Ellos tenían una costumbre de lavarse las manos, entonces, pero era algo como espiritual, era como casi como si no lo hago, casi como si estuviera pecando contra Dios por no hacerlo. Entonces, es otro sentido, es ceremonial, es religioso, tiene que ver con lo espiritual. Ellos se lavaban colocando los dedos hacia arriba, hasta que el agua llegaba a las muñecas. Después volteaban sus dedos y se lavaban con los dedos hacia abajo hasta que el agua llegaba a las muñecas, y luego con un puño cerrado. Eso es más o menos lo que hacían, pero tenían que hacerlo así. O sea, no estamos así, después así y después así. Lavarse las manos, y los discípulos no lo habían hecho. Pero esta costumbre, ¿por qué la tenían? Dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. O sea, Dios tiene unas enseñanzas en la escritura. Dios tiene algo que muestra en su palabra, pero adicionalmente a ese algo, estos ancianos, estos líderes espirituales de Israel, colocaban interpretaciones o colocaban enseñanzas adicionales que ya los judíos los tomaban como que tenían que hacerlo, como si fueran mandatos de Dios. Cuando Dios no había mandado, lávese las manos así, lávese las manos así, y luego haga así, si no está pecando. Eso en ninguna parte de la escritura está, pero ellos decían y creían que tenían que hacerlo. Los discípulos miraron, los discípulos, no lo están haciendo. Miren cómo es que fallan, no, están graves. Discípulos de Jesús, no, hay que decirle a él que por qué, que pasó esta enseñanza tan importante, la están pasando y no lo están haciendo. No, eso está muy mal la situación. Entonces, por eso los fariseos, pensando que tal vez el Señor les iba a decir, uy, sí, de verdad, que falla, ¿no? Pero no. Mire el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Miren, no es conforme a la palabra de Dios, es conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces, ¿cómo nosotros fácilmente podemos comenzar a seguir mandatos de seres humanos, de líderes espirituales, y no mandatos de Dios? Como ellos mismos reconocían que eso era por la tradición de los ancianos, pero no decían que era por la palabra de Dios. La religión tiene como base
conceptos humanos para seguir a Dios, cuando el cristianismo tiene como base conceptos divinos para seguirlo a Él. ¿Hay diferencia? Sí. Entonces, versículo 6, la respuesta. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, me cantan, gloria a Dios, aleluya, pero su corazón está lejos de mí. Miren, Dios no se deja sorprender por personas que aleluya y aleluya y todo es aleluya y todo es gloria a Dios. Y de verdad queremos glorificar a Dios, pero a veces se vuelve una costumbre. Cada cosa que pasa, gloria a Dios, y cantamos diciendo: Señor, tú eres grande y maravilloso. Pero cuando nuestro corazón está distante de Él, cuando no nos importan sus verdades, cuando hago y deshago en mi vida personal, eso es hipocresía. Y eso no lo quiere Dios. Alabando con la boca, pero con el corazón recorriendo las oscuridades del pecado. Eso no lo quiere Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios no está de acuerdo con la religión. Interesante, ¿cierto? ¿Alguien lo escucha decir eso? Una iglesia cristiana diciendo que Dios no está de acuerdo con la religión. No, Dios no está de acuerdo con la religión. Está de acuerdo con que se siga su palabra, no los mandamientos humanos. Y la característica de la religión es que se siguen a personas y mandamientos humanos. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, o se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y enseguida Él les va a dar una explicación de lo que está diciendo aún más profunda. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mira lo que está diciendo. Están invalidando, están dejando sin efecto, no están siguiendo el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por seguir una tradición. O sea, no solamente están colocando la tradición como importante sobre la palabra de Dios, sino que la están colocando en lugar de la palabra de Dios. No solamente están diciendo el mandato es muy importante, sino que están diciendo es tan importante que esto dejémoslo a un lado. Y esto que dejan a un lado es el mandamiento de Dios. Entonces dice el versículo 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hay que honrar a los padres, eso es un mandato, ¿cierto? Y se repite también en el Nuevo Testamento. Es uno de los mandatos, de los pocos mandatos que vemos en Éxodo, los mandamientos que se repiten en el Nuevo Testamento. Ustedes lo ven en Efesios capítulo 6, donde dice: a los hijos obedezcan a sus padres, es honren. Y aquí lo está diciendo en Marcos: honren a su padre y a su madre. Y lo está diciendo el Señor. Eso es el mandato, esa es la voluntad de Dios. Pero miren lo que pasa en el versículo 11. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué es corbán? Corbán es mi ofrenda a Dios. Es decir, por decir algo, el hijo tenía unas ovejas. Esas ovejas son corbán. ¿Por qué? Son ofrenda para Dios. Pero ¿qué pasaba con eso? Eso se llegó a utilizar de tal manera que entonces lo que yo le voy a ayudar a mis padres ancianos que no pueden sostenerse, que necesitan ayuda mía, a mis padres que están mayores ya, como esto es corbán, entonces no tengo nada para darte, porque esto es para Dios. ¿Sí ven lo que pasaba?
O sea, estaban pasando por encima del mandamiento de Dios por una supuesta piedad, una piedad disfrazada. Esto es Corbán y ofrenda a Dios. En 1968 hicieron unas excavaciones cerca de del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén y encontraron una vasija, creo que fue una vasija que decían, en una de sus patas de la vasija, que se apoya sobre la mesa, decía Corbán. O sea que esa vasija había sido dedicada al templo, era Corbán, era la ofrenda a Dios. Entonces, miren lo que está diciendo otra vez, versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, yo no tengo para darte porque lo he dedicado. Y tú entonces, mira, papá, mamá, que estás muy anciano, pues, mira a ver qué haces porque es que yo lo dediqué todo a Dios. Espiritual, ¿cierto? Muy espiritual, pero en contra de la palabra de Dios. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando, versículo 13, la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Miren, ¿cómo podemos parecer espirituales? Muy espirituales. Esto es de Dios. Pero siendo aparentemente espirituales, estar pasando y pisoteando mandamientos de Dios. Y no darnos cuenta. Esto el Señor se los dijo, vea, esto es así. Y les quitó la máscara de que eso era espiritual y realmente no era espiritual. Simplemente estaban siguiendo mandamientos de hombres. Simplemente estaban pisoteando verdades divinas por seguir la tradición de los hombres. Y por eso les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaban cerca a los mandatos, a las tradiciones, a los mandatos de los ancianos, de sus líderes espirituales, pero estaban lejos de la verdad de Dios, afectando la sociedad de aquel entonces. ¿Cuántos padres y madres, por causa de que su hijo dijo esto es Corbán, dejaron de recibir ayuda de ellos? Y estamos hablando en el tiempo del Señor Jesús. ¿Cuántos de esos padres tuvieron que sufrir porque sus hijos lo habían dedicado? Esto que era una parte para sostener a sus padres, ayudarles en algo, era Corbán. Habían dejado el mandamiento de Dios por tradición. ¿Qué podemos estar nosotros hoy guardando como tradición? ¿Qué puede estar en nuestras cabezas, en nuestros conceptos que tenemos en nuestra mente, de tradiciones que hemos recibido de nuestros padres? Aún todavía tal vez debemos mirar cada cosa, cada aspecto de nuestra vida, el área familiar, los padres, los hijos, mirar cada cosa y mirar a la luz de la palabra de Dios cómo debo de manejarlo. Comenzar a sacar de mi cabeza aquellas cosas que todavía permanecen de antes, de esas tradiciones de hombres, las cuales ya no debo seguir, sino seguir la palabra de Dios. Comencemos por mirar qué puede haber todavía en nuestra mente, que nos esté estorbando de hacer la voluntad de Dios, incluso de ser bendición aún a nuestra propia familia o a otros, por causa de esas tradiciones supuestamente espirituales, pero que son lejanas de Dios. Versículo para aprender. Ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Puedes dejarlo como tarea para que lo aprendas y para que recuerdes lo que Dios quiere enseñarte. Nuestra vida es corbán para Dios. Nuestra vida es una ofrenda para Dios.
Pero esa ofrenda para Dios incluye obediencia a Dios. Yo no puedo decir que lo que tengo o lo que soy es corbán cuando estoy dejando los principios divinos por otros que no son de Dios. Vamos a dejar por ahora esa reflexión allí. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, que es preciosa, que ilumina. Señor, cuántos corazones oscuros, cuántas mentes oscuras había allí en el tiempo del Señor Jesucristo. Y como Él prendió la lámpara, como prendió esa lámpara que iluminó sus corazones llenos de mandamientos y tradiciones humanas, pero que iban aún en contravía de la palabra de Dios, que suplantaban, que se colocaban por encima de la palabra de Dios y que hasta desplazaban la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a que en nuestras vidas, en nuestras mentes estemos albergando principios divinos y que todas aquellas cosas que vengan de hombres, de tradiciones de hombres, sean echadas afuera y sean reemplazadas por la verdad de la palabra de Dios. Oh Dios, gracias. Gracias Dios en Cristo Jesús. Amén.